Acerca de la sanidad divina. Mucho está escrito acerca de la sanidad divina, sobre si hoy en día Dios hace milagros de sanidad o no. Algunas corrientes teológicas, hermanos, hablan al respecto y concluyen que la sanidad fue para los tiempos del Nuevo Testamento. Ah, También que la sanidad divina, la sanidad integral era para el tiempo de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de aquellos discípulos que habían, entre comillas, recibido una unción única y especial para ese tiempo. Nosotros, hermanos, como iglesia, Centro Familiar Cristiano Las Palmas, creemos que Dios sigue haciendo milagros de sanidad y de todo tipo a día de hoy. No solamente milagros de sanidad, sino milagros de provisión y todo tipo de milagros. Les comentaba el viernes en la oración que hemos tenido aquí un misionero musulmán que nos comentó, nos dio testimonio de cómo Dios mismo se presentó por medio de una visión y se reveló a su vida. Y en el mundo musulmán convertirse al cristianismo es prácticamente una aberración, es renunciar a tu familia, a tu prestigio, es renunciar al apellido, es renunciar a lo que eres. De hecho, tienen que cambiarse el nombre y todo para poder guardar seguridad en sus vidas. Hermanos, y es al respecto de esto que quiero hablarles en esta mañana. Me gustaría mencionar que la sanidad también opera en tres áreas diferentes de nuestra vida. En primer lugar, en el alma, que es donde se alojan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. También la sanidad opera en el cuerpo, lo que viene a ser nuestra parte física, ¿no? Lo que se puede tocar, palpar, los órganos. Y también en el espíritu, que es el área interna del hombre, que es la que conecta con Dios. Así que, teniendo en cuenta esta breve introducción, quiero en esta mañana compartir con ustedes brevemente 3 versículos de la palabra de Dios que están en Salmo 30. ¿Cuánto le gustan los salmos de aquí? Yo cuando leo los salmos, yo solamente pienso, los salmos son cánticos, cánticos espirituales. De hecho, la palabra salmos quiere decir cántico. Y es poesía, poesía hebrea. Entonces vamos a leer Salmos 30 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 30, 1 al 3. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese de la sepultura. A la sepultura, perdón. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra, hermanos. En primer lugar, quiero destacar varias cosas de estos 3 versículos. Es una acción de gracia, los que tienen la Biblia física o la tienen en digital. Si están usando la Reina Valera, se darán cuenta que dice acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Ese es como el título del cántico, el título del salmo. Y a continuación pone salmo cantado en la dedicación de la casa. Así que tenía un tiempo específico del por qué nació ese salmo en el corazón del rey David. Pero es que además pone quién es el autor. Dice Salmo de David. Así que tenemos que fue un salmo cantado en la dedicación de la casa. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido cuando se construyó el templo, lo dedicó, o su propia casa, la casa de cedro, en Primera de Crónicas, capítulo 14, 1, 2, lo pueden encontrar. Y sea lo que sea, el principio aquí es el siguiente: ¿es mi hogar un lugar dedicado a Dios? Qué bonito, ¿verdad? Sea el templo o sea su propia casa que él construyó para él la dedicó al Señor. Él cantaba de alegría y dedicó ese hogar al Señor.
También encontramos en ese salmo que la situación era bien difícil, era una situación de vida o muerte, como hemos leído en el versículo 2. Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría leerlo, estos 3 versículos, en una versión más moderna. Dice la palabra de Dios así. El título dice: a la mañana vendrá la alegría. Y la mañana siempre viene después de ¿qué? De la noche, ¿verdad? Y cuando pasamos esos valles de oscuridad, cuando pasamos ese tiempo que son tiempos de tinieblas para nuestra vida, viene la mañana, a la mañana vendrá la alegría. Y dice, Salmo, dice, cántico para la dedicación de la casa, Salmo de David. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Amén. Así que quiero, hermanos, tomar este texto como base para destacar 3 áreas, las 3 áreas que he dicho antes, en las que actúa la sanidad de Dios. Así que en primer lugar, la sanidad de Dios actúa en el alma. Y si cogemos el primer versículo, dice, te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. El salmista comienza dando una declaración firme de alabanza por lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, te exaltaré, oh Señor. Qué palabras, hermanos, tan hermosas y tan gratas a los oídos de nuestro Señor y Dios. Pero esta exaltación tiene una razón. Dios le ha librado de sus enemigos. Dios no ha permitido que se rían del rey David. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Angustiado porque no te van a salir las cosas como las planeaste? ¿O con temor a que se burlen de ti? ¿Con miedo al qué dirán porque crees en Dios? ¿O porque crees en las promesas de Dios? ¿Alguna vez te has sentido así? Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Con un poco de temor y vergüenza incluso de decir que somos cristianos, que hemos creído en el Señor. Porque aquí adentro es fácil decir que somos creyentes, pero cuando estamos allí fuera, en otros entornos, a veces cuesta. A veces cuesta definirnos, a veces cuesta tener identidad. Mire, hermanos, algunas causas que pueden enfermar el área emocional pueden ser las siguientes: el maltrato físico, el daño psicológico, traumas que quizás vienen desde la niñez, abusos, todo tipo de traumas. Incluso una persona que ha estado a punto de ahogarse puede arrastrar con ese trauma durante toda su vida. Pero también otra causa que puede enfermar nuestras emociones son alteraciones hormonales o en el cerebro. Sabe que tenemos neurotransmisores y un montón de cosas allí, sustancias químicas que se segregan dependiendo del estado de ánimo, y eso también permite que nosotros podamos evolucionando o para bien o para mal. Situaciones de estrés y preocupación. ¿A cuánto no les ha pasado que una situación les supera a tal punto que incluso no pueden ni dormir? Que se enfrascan en un problema, y parece que ese problema no tiene solución. Y al otro día amanece, no has dormido bien y el problema sigue estando ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Yo le voy a dar un consejo cuando le pase eso, porque a mí también me pasa. A veces el enemigo quiere hacerme olvidar de la confianza que debo depositar en el Señor, y el consejo es el siguiente: cuando esté sin dormir, levántese a orar. Eso es santo remedio. Levántese a orar. No se ponga a darle vueltas a la mente. Levántese a orar, póstrese de rodillas o en el sofá, coja su Biblia y dígale: Señor, aquí estoy, no puedo dormir. Directamente. En tus manos pongo este problema, con nombre y apellido. En tus manos pongo el problema porque este mes no puedo pagar el alquiler. En tus manos pongo este problema por lo que sea. Póngalo en las manos del Señor. Yo no lo puedo arreglar en esta noche, Señor, pero quiero descansar. Y ya verá que el Señor en breves minutos va a traer paz a su corazón.
Y usted va a amanecer bien y el domingo va a venir bien despierto para cantar, cambiaré mi tristeza. ¿Sí o no? Como lo hemos cantado hoy. Qué bendición poder alabar al Señor. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile y lo dice en este mismo salmo al final. Otra causa que altera nuestras emociones es el control inadecuado de las mismas emociones en situaciones cotidianas. No saber esperar, hablar muy de pronto, no saber escuchar. Eso pasa muchas veces, sobre todo con los jóvenes. Uno habla y a veces, no sé, pero entienden otra cosa. Para. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Hay que tener paciencia con los hijos, hermano. Espera, para un momento. Pero tú estás escuchando lo que te estoy diciendo. Es que me estás respondiendo conforme a otra cosa. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo otra cosa. Pero también pasa en nuestras relaciones personales. Amén. Así que no importa la mala situación que estemos viviendo o lo difícil que parezca, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene la última palabra y Él es todopoderoso. Hermano, Dios no permitirá que tus enemigos se burlen de ti. El Señor no te va a dejar avergonzado, pero confía en Él. Él quiere sanar tu alma. En esta mañana, Dios quiere sanar el área emocional, tu alma. Fíjese, una buena forma de sanar el alma, de sanar esas emociones, es afrontando nuestros propios temores. ¿A quién no le ha pasado que algo se le torna cuesta arriba y casi imposible hasta que empieza a hacerlo? Aquí tenemos personas que decían, yo no sé tocar, yo no sirvo para esto, yo no sé cantar, a mí me da mucha vergüenza. O está el típico o la típica persona que dice, yo no soy capaz de evangelizar a nadie. ¿Yo cómo voy a hablar? No sé ni qué decir. Pero cuando vamos afrontando esos temores, hermanos, entonces Dios va trayendo sanidad a nuestra alma. Y nos damos cuenta que sí podemos, en sus fuerzas. Hay gente que sale a evangelizar a la calle y tiene temor al que dirán, así me encuentro quizás algún amigo, algún vecino, al jefe, a mi compañero de universidad o de instituto. ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Pues una buena forma de sanar nuestras emociones, nuestra alma, es afrontando esos temores. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo una vida doble. Y una vida doble, aparte de ser hipocresía, trae enfermedad emocional a nuestra vida, porque no somos una sola persona. Somos uno aquí y uno allí. Somos diferentes. El salmista dice, me has elevado. El salmista estaba metido en lo más profundo. El verbo que se usa aquí en el hebreo es la imagen de un balde, de un cuenco, un balde, que sale y se alza desde lo más profundo de un pozo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que el salmista está tan agradecido con Dios que le dice, Señor, me has elevado. Me has sacado del fondo más profundo, del lodo cenagoso. En segundo lugar, hermanos, Dios quiere sanar a nuestro cuerpo. Dios quiere traer sanidad a nuestro cuerpo también. Fíjese lo que dice el Salmo 2. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio. ¿Y qué hizo Dios? Yo lo veo en la Biblia, no sé. A ver, eso no quiere decir que Dios sí o sí tenga la obligación de hacerlo. Pero yo creo que la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. ¿Qué ejemplo nos deja el salmista? Él supo muy bien a quién acudir y supo muy bien qué debía pedir. Fíjese que lo primero que debemos hacer para ser sanos es reconocer nuestra enfermedad. Los alcohólicos, por ejemplo, para que puedan empezar un proceso de sanidad, lo primero que deben hacer es reconocer que tienen un problema. Reconocer que tienen una adicción. Lo mismo los drogadictos. Y hay todo tipo de adicciones a día de hoy, hermano. Fíjese, ahora
Incluso el otro día me sorprendía porque ya hay clínicas de desintoxicación para adictos a las nuevas tecnologías. Tremendo, ¿verdad? Y uno le pregunta muchas veces a los jóvenes, ¿qué quieres ser de mayor? Y te dicen, quiero ser youtuber, quiero ser streamer, quiero ser gamer. Wow. Dios mío. Si supiéramos el daño que hacen las redes sociales mal controladas, los juegos y todo tipo de vídeos y estas cosas, hermanos, es tremendo, los enajena por completo, los enajena. Y hay una influencia demoníaca metida allí. Es una influencia demoníaca, literal. El mayor canal de pornografía y de suministro de ideologías contrarias a los principios de Dios funciona a través de las redes sociales, a través del Facebook, Instagram, Twitter y todo esto. Tremendo, ¿verdad? Y luego tenemos a nuestros niños diciendo, yo quiero ser gamer cuando sea grande. Le das a lo mejor un libro y dice, eso es muy largo, el texto es largo. Le mandas un mensaje con que si tiene a lo mejor 50 palabras, ya no lo leen, directamente no lo leen. Estamos en un cambio de paradigma tremendo, hermanos, y tenemos una lucha increíble con Satanás. Hermanos, la actitud que vemos del salmista es de humildad, de alguien que reconoció que necesitaba de Dios. Y esto es un acto de humildad, hermanos, es un acto que nosotros debemos imitar. Solamente se pide auxilio cuando se está en extrema necesidad, cuando ya no hay salida, cuando reconocemos que si Dios no interviene no podremos seguir. Y fue esto lo que el rey David hizo. Buscó a Dios en su extrema necesidad. Y por lo que leemos en el Salmo, estaba en una condición como la que tal vez tú o yo nos podamos encontrar hoy. En una condición extrema, de ya no aguantar más esta dolencia o esta enfermedad. Porque muchas veces las enfermedades, hermanos, atacan tan fuerte que no solamente es físico, sino que pasa al alma. Y puede llegar a enfermar incluso el espíritu. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser integral. Una persona que se vea, y en particular esto ataca mucho a las mujeres, una mujer o una persona que se vea fea en el espejo, le ataca la autoestima y empieza a sentirse desvalorizada, que no tiene valor, que nadie le va a querer, que nadie se va a fijar en ella. Y eso son pensamientos de Satanás, porque tú eres una creación preciosa y perfecta de Dios. Ahí en el libro de Efesios dice que tú eres un poema de Dios. Fíjate qué precioso. Eres el poema, el mejor poema que Dios escribió. Somos nosotros, su creación. Así que nadie te diga que eres feo o fea. Cuando te mires al espejo, sin ningún tipo de filtro, di, yo soy guapo en el nombre de Jesús. Yo soy guapa en el nombre de Jesús. Dios me ama como me ha creado. Tengo valor. ¿Sabes cuánto vales, no? Tú lo sabes, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí saben cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale? La sangre de Cristo. Fíjese si es poco. Es mucho, hermanos. Valemos la sangre. Cuando te vengan esos pensamientos, no sé por qué lo estoy diciendo, pero cuando te vengan esos pensamientos, dile a esos pensamientos, en el nombre de Jesús, yo valgo lo que la sangre de Cristo, yo valgo lo que Cristo dio por mí, la sangre suya. Amén. En el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que nadie nos ha dicho que el camino de Dios sea un sendero donde esté todo limpio para caminar. Habrán aflicciones, habrán obstáculos, pero
La promesa es que de todas ellas el Señor nos va a librar. Amén. Y son promesas que debemos aferrarnos. Ayer yo le decía a una hermana de aquí, porque está pasando alguna situación, le decía, búscate promesas de Dios en la Biblia, apúntalas y empieza a confesarlas con tu boca. No dejes que el enemigo te meta pensamientos y tantas historias, porque es que el diablo es, hermanos, el diablo es especialista en mentir. Él es padre de mentira y desde el principio mintió. Y él lo único que quiere es hurtar, matar y destruir. Él no quiere que tú estés bien. Ayer también en el culto de adoración hablábamos acerca del rey Asa. Esto lo quiero usar como ilustración. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 16, versos desde el 12 al 13. Asa fue un buen rey. Mira, aquí lo tenemos. Asa fue un buen rey que hizo un montón de cosas buenas por Judá. Asa eliminó un montón de altares. Asa quitó la prostitución cúltica que se rendía a otros dioses, dioses paganos. Asa fortificó la ciudad también, levantó murallas. Pero Asa, por lo visto, en algún momento de su vida, se enfermó y dice la palabra de Dios, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Wow. Y no con esto quiere decir la Biblia que los médicos no hay que buscarlos. Eso sería algo incoherente. Porque Dios también ha creado la medicina, los médicos, la ciencia. Pero el principio aquí es que Asa fue primero a los médicos y se olvidó de Dios. Y decíamos que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Entonces, tenemos algo, pidámosle a Dios. Eso no quiere decir que se complemente con los médicos, hermano. Fíjese, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Qué tremendo. David Bush, un médico especialista en Kentucky, Estados Unidos. David Bush, un anciano de una iglesia bautista, empezó a notar una tos, y esa tos durante varias semanas empezó a hacerse cada vez más fuerte. Y claro, él dice en su testimonio que eso lo malo, o sea, como lo negativo de ser médico, ¿no? Que como que ya sabes más o menos que algo no está funcionando bien. Él se dio cuenta que esa tos no era tan leve como parecía y que había algo más profundo allí. Así que se fue prolongando aquella tos hasta que tuvo que ser ingresado y le descubrieron cáncer. David Bush, médico, especialista de una iglesia bautista en Kentucky, Estados Unidos, o Kentucky, Estados Unidos, miembro del Consejo de Ancianos, y resultó que tenía cáncer. Terminó en la UCI, hermanos. Esto es un testimonio del año 2018. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, Dios le sanó, hermano. Y fíjese lo que dice David Bush. Él dio testimonio de su recuperación milagrosa de un diagnóstico grave de cáncer en la iglesia bautista Rose Hill en Kentucky. El médico contó sobre el apoyo que recibió de la iglesia, y es aquí donde quiero ir, hermanos, y quiero desafiar a esta congregación. El médico que trató a David Bush y el mismo David Bush, cuando dieron testimonio, contaron sobre el apoyo que recibieron de la iglesia, que hizo vigilias de oración durante 2 meses en turnos de 24 horas a favor de su salud. Qué tremendo, ¿verdad?
Y a veces tenemos una enfermedad y lo primero que decimos es el paracetamol, ¿no? Que no es mal, pero vamos a buscar al Señor primero, ¿no? De hecho, yo creo que en el Mercadona ya deberían de venderlo, ¿no? Porque eso hace parte como de la compra, ¿no? Tú compras la caja de leche, el frasco de aceite y una caja de paracetamol, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Eso como que ya hace parte ahí. Yo no creo que Dios quiera que nosotros vivamos tan. Hay casos, claro, hay casos que sí, pero aquí yo encuentro una iglesia que se postró durante 2 meses, 24 horas al día, 24/7, haciendo vigilias y orando y clamando al Señor por una sanidad, y el Señor lo hizo. Damos gloria al Señor por ese tipo de testimonios, porque nos animan, hermanos, a que sigamos creyendo en esa sanidad divina de Dios. Dios lo puede hacer. Dios puede sanar, no solamente tu alma, Dios puede sanar tu cuerpo también. Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad. ¿Cómo es posible que podamos creer que Dios va a venir, o sea, que Jesús va a venir en su segunda venida, en una nube, y no creamos algo tan insignificante como una sanidad? El mismo Jesús lo hizo cuando le presentaron a aquel hombre que estaba tirado en aquella camilla, que sus 4 amigos lo subieron por el techo, no sé si recuerdan. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Qué hizo? Le perdonó sus pecados, y aquellos hipócritas y fariseos dijeron: blasfema. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo: pues para que sepan que yo tengo potestad y autoridad, a este hombre le digo: levántate de tu lecho y anda. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es cuestión de que sigamos creyéndole a Él, hermano. Sigamos creyéndole. Sigamos creyéndole. Dios hoy quiere sanar tu cuerpo. Dios quiere sanar hoy todo tipo de enfermedades. Cáncer, dolores de espalda, problemas de hígados, problemas en los riñones, problemas en el corazón. Dios quiere sanar. Yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Y lo he visto y lo he vivido en primera persona. Nadie me lo ha contado, lo he visto. Y por eso hablo con seguridad. Cuando uno vive experiencias, uno es el primer testigo. Uno es el testimonio del mismo Señor. Éxodo 15:26. Vamos a Éxodo 15:26. Dice la palabra de Dios. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque ¿yo soy quién? ¿Jehová qué? Tu sanador. Y esto lo tenemos en un contexto que le está hablando al pueblo de Israel, pero es palabra de Dios también, hermano. Estas son promesas. El Señor es mi sanador. Él es mi sanador. Él es quien sana no solamente mi alma, Él sana también mi cuerpo. Él es mi sanador. Éxodo 23:25. Y así hay muchos versículos en la Biblia. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y así hay un puñado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de sanidad divina, sanidad integral. Así que tenemos que Dios actúa y sana nuestra alma, pero también sana nuestro cuerpo. En tercer lugar, la sanidad de Dios actúa en el Espíritu. Oh Señor, versículo 3 del Salmo 30, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Aquí tenemos la respuesta de un hombre que ha recibido un milagro de parte de Dios. Y esta debería ser la respuesta de cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Dios
sanó al rey David, pero no solo de la enfermedad, le sanó de sus emociones y no permitió que muriera, que fuera al Seol. El salmista recibió una sanidad completa, alma, cuerpo y espíritu. Ahora bien, sería bueno saber también qué es el Seol, porque aparece allí, ¿no? Según los comentaristas y eruditos, porque no terminan de ponerse de acuerdo, depende del contexto. Algunos lo han traducido como el infierno mismo, cuando leas el Seol en el Antiguo Testamento, dándole un significado similar al Gehenna, ¿vale? En el griego, en el Nuevo Testamento, que tenemos cuando hace referencia al horno de fuego, donde serán arrojados los que no reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador, y donde será el lloro y crujir de dientes. Sin embargo, otros definen el Seol al sitio donde iban todos los muertos. El Seol era el lugar donde todos morían, al Seol, inmediatamente después de morir, considerándolo como una sepultura. El caso es que el rey David agradece por completo a Dios de haberle evitado el morir. Y medio muerto, Dios le había devuelto la oportunidad de volver a vivir, hermanos. Y es esto justamente lo que ha pasado con todos aquellos que hemos confiado en Dios. Aquellos que íbamos directo al infierno y del cual Dios nos rescató. Dios nos ha rescatado del Seol. Entiéndase como infierno. Dios nos ha rescatado del infierno, del fuego que arde, del horno de fuego que arde por siempre. Dios nos rescató, Dios nos levantó. Dios quiere sanar tu alma, hermano. Dios quiere sanar tu cuerpo y Dios quiere sanar tu espíritu. Hay una palabra griega en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dice: el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y continúa diciendo Jesús, que es el que está hablando: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida es la palabra griega zoe. Y zoe es una vida completa, plena, rebosante. Hay otras palabras para la palabra vida, que es bios en el griego, que viene de biología, o lotse, P-J-O-S-O, ese hotse, que es, no, perdón, ¿cómo es? Sotse, que quiere decir una vida del alma. Se refiere a la vida del alma, pero la vida a la que se refiere Jesús en Juan capítulo 10, verso 10 y en muchos versículos más que encontramos en el Nuevo Testamento, es una vida plena, una vida de sanidad. De hecho, la palabra zoe quiere decir sanidad, no solamente emocional y del espíritu, sino también física. Así que tenemos, hermanos, a un Dios que quiere sanarnos. Y yo le invito a que confíe en Él en esta mañana, porque vamos a orar por sanidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta mañana por sanidad. Amén.